Hola, muy buen día. Yo soy Vanessa Álvarez Araiza y yo junto con mi compañero Marco Morales Levy vamos a platicarles acerca del género de la poesía y algunos puntos respecto a ese mismo género. Vamos a comenzar ah, definiendo el género de la poesía. ¿En qué consiste exactamente este género? La poesía es un género literario caracterizado principalmente por ser un medio en el cual el autor cuenta con la libertad de expresar sentimientos, reflexiones y hasta breves cuentos en forma de verso o de prosa. La poesía es comúnmente asociada ah, básicamente con eso mismo, con el que los autores tengan la libertad de mostrar sentimientos, tengan esa libertad de plasmar de una manera sensible, de una manera bella y artística, sus ideas, sus reflexiones. Aunque es importante mencionar que la poesía no abarca solamente eso. Un poema puede ser de cualquier tema, no necesariamente algo que tenga que ver con pues, sentimientos o con arte o cosas así por el estilo. Algo importante también de mencionar es que aunque la poesía a veces se utiliza para decir relatos, y hay un vínculo cercano, por ende hay un vínculo cercano con el género narrativo, no son lo mismo, no es, o sea, la poesía no se inclina 100% a decir una historia, pero a veces es utilizado de esa manera. En general, la poesía es un género que es utilizado por los autores para mostrar de una manera, con un lenguaje bello y sensible, mostrar ciertas, se podría decir que ciertas cualidades humanas, que son sentimientos, pensamientos, entre otros. Muy bien, y yendo al siguiente tema, ¿cuáles son las características del lector meta? El lector meta se refiere a la demográfica, esto refiriéndose a los tipos de lectores promedio de la poesía. Hemos deducido que los lectores principales de la poesía o son mismos autores de poesía o son gente que en general tiene un alto nivel de vocabulario, gente que tiene un alto nivel de conocimiento del uso del lenguaje utilizado, en este caso el español. Y también entre estos ejemplos pues podría ser como gente que está estudiando el lenguaje, que busca aprender más, o gente que simplemente tiene esa habilidad para poder analizar la poesía, porque la poesía es un género que utiliza muchas figuras literarias. Estas figuras literarias siendo como la hipérbole, metáfora, entre otros, ¿no? Y uh, disculpe. Las características del lector menta entonces son que en general los lectores tengan una capacidad para poder comprender y analizar los mensajes que se encuentran en la poesía, porque es muy común que la poesía, que ciertos poemas tengan más de un mensaje y sea tarea de los mismos lectores el comprender esos mensajes e interpretarlos por su propia cuenta. Muy bien, el siguiente tema. ¿Cuál es el tipo de lectura necesaria para la poesía? Ah, Consideramos que es la lectura de comprensión, la cual consiste en leer todo el texto y sacar puntos claves, determinar el orden de la presentación de las ideas, determinar el tipo de lenguaje utilizado, cosas así por el estilo. La lectura de comprensión se aplica a la poesía de manera que al leer todo el texto se puede llegar a una conclusión de en ciertas partes del poema qué tipo de figuras literarias se utilizaron, qué tipo de lenguaje se está utilizando, si es un lenguaje más literal o un lenguaje más, se puede decir, retórico, junto con el análisis, pues como ya fue mencionado anteriormente, en el análisis de los mensajes de los poemas. Como ya fue mencionado, hay ocasiones en que los poemas pues, pueden tener diferentes mensajes o que sean textos más abiertos a diferentes interpretaciones por parte de los lectores. Así que hay un cierto nivel de libertad en cuanto a los análisis de poemas. Pero eso ya es algo que depende de cada autor
y la manera en que está redactado cada poema. Esto no es algo que aplica a todo el género de una manera general. Muy bien, y ahora vamos a hablar de la objetividad y de la subjetividad en el género de la poesía. La objetividad, que es un lenguaje más directo, más literal, es más raro encontrar en la poesía, porque la poesía, como ya fue mencionado anteriormente, la poesía se apoya bastante de figuras literarias, y es entonces el lenguaje subjetivo en su lugar que es el que domina el género de la poesía, ya que en el lenguaje subjetivo hay una mayor libertad de interpretación. Yo soy Marco Morales y voy a mencionar los puntos 5, 6, 7 y 8. El punto número 5 es cuál es la estructura interna del texto. La poesía es una forma de arte, por lo tanto no existe un conjunto de reglas que se siga en absolutamente todos los casos. Posiblemente la única excepción a esto es la estructura en versos y en estrofas. Los versos son los renglones y las estrofas son el conjunto de versos. Dicho de una forma un poco más simplificada, las estrofas son como los párrafos de los poemas, pero sí existen características que están presentes en casi todos los poemas. Por ejemplo, la brevedad y la rima, aunque como ya mencioné, no es algo que está presente el 100% de los casos. Por ejemplo, el haiku, un tipo de poema tradicional japonés, es muy breve, contiene un total de solamente 17 sílabas distribuidas en 3 versos, pero no contiene ninguna rima. El punto número 6 son cuáles son las estrategias utilizadas para escribir poesía. Pues bueno, como es un tipo de arte, se tiene que escribir con pasión. No basta solamente escribir sobre cualquier tema o tener un interés ligero en él. Tiene que hacer que el lector, eh, que de él brote un sentimiento o alguna emoción, algún pensamiento profundo. Después de esto, se tiene que pensar en la estructura del poema. Por ejemplo, cuántas sílabas van a tener los versos, cuántos versos va a haber en cada estrofa, cuál será el tipo de rima, etcétera. Y cómo se va a plantear el mensaje. Por ejemplo, ¿se va a decir de una forma muy directa o se van a utilizar muchas metáforas o algún otro recurso literario? Punto número 7. Ejemplos. Existen muchos tipos diferentes de poemas, por lo cual resulta imposible ponerlos todos aquí, además de que sería algo extremadamente monótono. Mencionaré brevemente que los tipos de poemas se clasifican dependiendo de qué es lo que se observa. Por ejemplo, el número de sílabas en cada verso, la estructura de la estrofa o el tipo de rima. En el número de sílabas de cada verso se les puede llamar bisílabos, trisílabos, cuatrisílabos, pentasílabos, etc. Por el tipo de rima pueden ser asonantes o consonantes. Y por la estructura de la estrofa ya existen otros nombres más específicos, como por ejemplo el pareado. Y aquí voy a leer un poema bisílabo. Como ya mencioné, es que tiene solamente 2 sílabas en un verso. Noche, triste, viste, ya, aire, cielo, suelo, mar. Este es de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Otro ejemplo es el pareado, que es una estrofa en la cual cada verso que rima se encuentra adyacente. Es decir, no existe un verso en medio de otros dos que riman. Por lo tanto, la estructura de la rima es AA. Puede ser solamente eso, porque puede ser solamente 2 versos. No existe un número específico de versos. Entonces puede ser AA, BB, CC, DD y así consecutivamente. La primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. De Antonio Machado. Este fue un poema de solamente 2 versos en una sola estrofa. Punto número 8. ¿Qué autores son reconocidos en este género? Casi todos los autores reconocidos en toda la hispanosfera ya se encuentran muertos debido a que el auge de los poemas
se encuentra ya muchas décadas en el pasado. Por ejemplo, Pablo Neruda de Chile, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1971, Gabriela Mistral del mismo país, primera mujer latinoamericana en ganar este mismo premio en 1945, Octavio Paz de México, también ganador del Premio Nobel de Literatura, él lo hizo en 1990, James Sabines y Mario Benedetti de Uruguay. Muchas gracias por ver nuestra presentación. Esperamos que le haya gustado.